responder a Él en una vida que camina de su mano y eso es algo que pues es un regalo que Dios nos da, la fe que nos permite caminar en la mano de Cristo, es un regalo que se da y dice la Biblia en Romanos que esa fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que hacemos es estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Si tú no traes Biblia, puedes tomar una, tenemos unas en la parte izquierda mía, derecha tuya. Y estamos estudiando la carta de Gálatas, ya llevamos un ratito, 9 domingos con esta carta y apenas vamos en el capítulo 4. Entonces, pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios y estudiar juntos, ¿sale? Señor, te damos gracias, Padre, porque un domingo más has tenido a bien darnos vida para poder estar aquí. Eso es una evidencia de que nos das una oportunidad más de caminar a tu lado. Así que, Padre, permite que aprovechemos este tiempo de forma correcta, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, quita cualquier pensamiento que quiera robarnos la atención a lo que tú nos estás hablando. Y a mí ayúdame, Señor, a poder expresar tu verdad conforme a lo que tú has preparado en esta mañana para el corazón de mis hermanos, Señor. Quita de mí cualquier pensamiento propio y permíteme darte honra y gloria con este mensaje, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tú lees la carta de Gálatas, probablemente en 15 minutos o máximo 20 minutos la puedes completar. Es una carta de 6 capítulos y como te decía, ya llevamos 9 domingos estudiando la carta y vamos apenas en el capítulo 4. Esto quiere decir que hemos tomado el tiempo de poder meditar en todas las palabras, en todos los versos y en todos los pensamientos que Pablo tuvo cuando escribió esta carta y verlo de esta forma. Tú puedes leer la carta en 15 minutos y es como cuando vas a una playa donde hay un arrecife de coral muy bonito y te metes y te echas un clavado y ves el arrecife y te sales y te vas, ¿no? Pero cuando estudiamos verso a verso es como si te pusieras un traje de buzo y tuvieras tiempo de estar debajo del agua para observar toda la riqueza que hay en un coral y todos los animales y toda la vegetación y bueno, toda la fauna que ahí hay es impresionante. Entonces, eso es lo que hemos hecho con esta carta, desmenuzarla, disfrutar de cada principio que hemos visto en ella. Y esto es escudriñar la palabra de Dios. O sea, es disfrutar cada porción del verso y poder encontrar los principios espirituales que tú y yo necesitamos con un propósito claro, que Pablo ya lo dijo en esta misma carta, pero que es importante entenderlo, que tú y yo estamos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y firmes en la libertad que Cristo nos ha dado se da por el correcto entendimiento de cuál es tu posición en Cristo Jesús. Así que vimos hace 8 días la posición en la que Cristo nos pone. ¿Y alguien recuerda cuál fue eso que vimos hace 8 días? El Señor nos ha librado de la esclavitud para hacernos hechos, ¿qué? Hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Y esa verdad, esa posición como hijo, tiene una confianza en el creyente para relacionarse con su Dios de manera correcta. Así que veíamos que Dios no nos libró de una esclavitud para dejarnos ahí tirados. Dios nos libra de una esclavitud para adoptarnos y adoptados como hijos tú y yo recibimos el espíritu del Hijo. Este Espíritu Santo que clama dentro de nosotros, Abba Padre, ¿verdad? Es lo que veíamos. Ahora, entender esto es tan importante, hermano, para que tú y yo podamos caminar firmes en una relación con Dios. ¿Ya que voy? Hermanos, muchas personas creen que venir a la iglesia es parte de los requisitos para que Dios te bendiga, y eso es un grave error. La iglesia tiene un propósito descrito en Hechos y en la palabra de Dios y es precioso, y lo que vemos es que el Señor utiliza los dones de las personas, los ministerios de la iglesia para perfeccionar a los santos, para edificarlos y para que tú y yo crezcamos en fe. Pero la iglesia no es para que te ganes un favor de Dios. Y tristemente muchos cristianos o gente que se considera cristiana considera que ir a la iglesia es una obligación. Pero no es una obligación, hermano. Para aquellos que hemos sido adoptados como hijos y que sabemos la posición que tenemos en Cristo, venir a la iglesia es algo que deseamos, no es algo que nos obligan a hacer. Entonces, ¿cuándo sucede eso en tu corazón?
cuando comprendes la correcta posición que tienes en Él como hijo. Y como hijo deseas estar con tus hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Y entonces algo sucede, o sea, ya no tienen que condicionarte que vengas a la iglesia para que te den algo más, sino más bien vienes a la iglesia porque disfrutas venir a la iglesia. Es algo en lo que tú puedes crecer en la medida que entiendes tu relación con Dios y tu posición con Él. Ahora, te digo que muchos replican este error de la religión, de la religiosidad y de las tradiciones, viniendo a las iglesias o siendo parte de las iglesias, pero no teniendo una relación correcta con el Señor. Y por eso Pablo, a través de metáforas, a través de historias, a través de testimonios y también a través de fuertes regaños, trata de despertar la conciencia de aquellos gálatas que estaban cayendo en esta forma de llevar su relación con Dios, tratando de judaizarse para poder ser aceptos en el Padre. Y entonces Pablo viene y rompe ese mensaje que estaban recibiendo. Así que estos hombres gálatas habían empezado por el Espíritu y estaban comenzando a caminar en la carne. ¿Y qué significaba eso? Estaban desechando la gracia y estaban abrazando las obras como forma de agradar a Dios. Así que, como decía Linda hace rato que tenemos el tiempo de alabanza, la gracia es algo continuo, es algo que se vive día a día, es algo que no sucedió una sola vez en la cruz, sino sucede cada día en tu relación con Dios. Así que podemos ver en el corazón de las personas que se manejan por la religiosidad, por la tradición, por los dogmas, cómo sus corazones son duros. Los fariseos, los escribas, tenían corazones bien duros. Y hoy lo puedes ver también en personas que son bien apegadas a la tradición, bien apegadas a los dogmas, son personas con corazones duros. Pero aquí lo que el Señor viene a mostrar es Gálatas y toda iglesia en toda generación. La relación correcta que tienen con Cristo no es por las obras que ustedes pueden hacer, es por la gracia que Él ya ha provisto a través de Cristo. Y esa gracia, lo vamos a ver el día de hoy, la podemos disfrutar en dos perspectivas, viendo en el pasado cómo éramos antes de Cristo y también en la relación que tenemos hoy con Cristo como un Padre. Así que el tono de la carta va a cambiar un poquito a partir de este capítulo 4. Pablo va a ser más personal la conversación que tiene o la carta y va a apelar a estas dos cosas. ¿Quién eras antes de estar en Cristo? ¿Y cómo eras antes de estar en Cristo? Y segundo, va a apelar al afecto y al amor que tienen los padres con los hijos. La mayoría de aquí somos padres y aquí todos somos hijos. Así que entendemos esta dinámica entre padre e hijo e indirectamente vamos a ver un poquito de principios también de paternidad y de cosas así, pero en Gálatas 4, del 8 al 20, vamos para allá, vamos a ver qué el Señor tiene que decirnos hoy a través de el puño y letra que Pablo escribió aquí en esta carta. Gálatas 4, verso 8 y vamos a leer hasta el 20 y dice así: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como te decía hace un ratito, todos los que hemos sido padres y somos hijos, hemos visto cómo la relación con nuestros papás va evolucionando en función a nuestra madurez y nuestro crecimiento. Tú sabes que cuando un niño tiene una edad temprana, una infancia temprana entre 0 y 5 años, pues tienes que darle instrucciones de supervivencia. ¿Por qué? Porque un niño de 5 años agarra una canica y se la mete a la boca. Entonces, tu mandato inmediato, ¿qué es? No, deja esa canica ahí. O está agarrando el enchufe de la luz, o está tomando agua al revés. Y todas estas indicaciones que tiene el padre con su hijo es para mantenerlo vivo. Ahora, cuando un niño cumple más de 5 años y ya está en esta infancia madura hacia la adolescencia, pues las instrucciones cambian. Ya en esta edad el carácter se empieza a formar en el niño y empiezas a recibir estas preguntas y cuestionamientos del qué y el por qué, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el niño ya sabe lo que tiene que hacer, pero en esta edad necesita instrucciones y mandatos para desarrollar disciplina y aprender los procesos. Así que los papás dejan de ser los salvavidas para convertirse ahora como entrenadores en esta edad. Pero esto no es para siempre, los niños siguen creciendo y a lo mejor en esta etapa te ven como el papá regañón, como el papá que no los quiere. Digo, yo tengo 3 y solo les dices algo y casi casi eres el peor padre, se van de la casa, ya no te quieren ver, etcétera. Pero los entiendo porque yo fui niño también y esta etapa no dura para siempre, entonces tengo la fe de que eso va a pasar pronto. Pero cuando llega la adolescencia, que yo ya estoy por entrar ahí, y échenme sus oraciones por favor, pues viene la fase de choque, ¿verdad? Y es la fase de negociación, donde ahora ellos comienzan a cuestionar ya no tus instrucciones, sino tu autoridad. Y eso es lo que los Gálatas estaban haciendo con Pablo, estaban cuestionando ya su autoridad. Así que Pablo da un golpe de autoridad desde el principio de la carta y dice quién es. Es un apóstol enviado por Jesucristo y cuenta un poco de su conversión para decirle, hey, no te confundas. Observa quién te está hablando. Y en esta etapa, cuando se dirigen hacia la adultez, la etapa de la juventud, cuando tienen más de 18 años, las instrucciones ya dejan de ser esta fase de mandatos y entrenamiento para convertirse más en consejos. La relación empieza a madurar y se transforma un poco más en consejería. Y bueno, ¿qué te digo cuando ya tienen más de 25, etcétera? Pues ya las palabras son, en mi experiencia yo te recomiendo esto, yo haría esto, pero pues, es tu decisión, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta cómo las instrucciones van madurando conforme va creciendo el niño? Aquí en esta etapa pues ya se respeta la adultez y se les da pues la libertad de decidir, pero no libertinaje. Así que si hijos viven todavía en casa de sus papás, están sujetos a una autoridad. Pero ya hay libertad de muchas cosas, de estudiar lo que quieres estudiar, de comer lo que quieras comer. Y espiritualmente sucede esto en el creyente también. Tú y yo nacemos en Cristo, somos bebés espirituales, la Biblia nos llama como débiles en la fe. Y necesitamos madurar nuestra forma de relacionarnos con Dios, de madurar nuestra fe. Entonces, estas exhortaciones que se dan a los niños, también espiritualmente el Señor nos las da a través de su palabra. Así que Pablo, en Gálatas, ya no estaba hablándoles como a un niño de 0 a 5 años. Estaba hablándoles a una iglesia que ya era un poco más madura, no es como a los corintios, pero Pablo tiene un dolor. Si tú alcanzaste a ver aquí, le duele el saber que están regresando a comportarse como un niño de 0 a 5 años. Y a pesar de que su edad ya es una edad que exige otro tipo de comportamientos, a Pablo le duele verlos retroceder. Y por eso Pablo va a apelar a un afecto paternal, ese afecto que los Gálatas alguna vez sintieron por Pablo como un padre, para poder hacerlos reaccionar
¿Por qué terminar en la carne lo que comenzó por el Espíritu? ¿Por qué quieres regresar a una condición de esclavitud, a leyes y querer ser judío, cuando hoy puedes disfrutar la gracia? ¿Por qué tratas de ganar algo que ya tienes? Es lo que Pablo le duele ver en sus hermanos. Así que trae a memoria la esclavitud que en otro tiempo estos hombres tenían y les va a recordar de dónde Dios los sacó, pero no para condenarlos, porque fíjate, esto es bien importante. Voltear al pasado, hermano, cuando el Señor te lleva a voltear a ver quién eras, a través de su palabra o a través de algún consejo, es para exhortarte casi siempre, para edificarte en su mayoría, y es para recordarte la obra que Dios ya hizo en ti, lo que eras antes, lo que hoy eres. Pero a diferencia, Satanás ocupa el pasado para tratar de condenarte, para tratar de recordarte tu vida y decirte, no te alcanza, necesitas hacer más. Pero el Espíritu Santo nos permite recordar que esa vieja forma de vida, de donde nos sacó Dios por su gracia, no es algo que deberíamos anhelar regresar. Así que recuerda que los Gálatas estaban leyendo esta carta de corrido, no como nosotros que la vamos masticando y masticando. Ellos la estaban leyendo, ya llevaban aquí a lo mejor unas 4 o 5 minutos. Y va a conectar esta porción con lo que vimos hace 8 días sobre la esclavitud. Y el verso 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, cuando antes de conocer a Cristo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, todo hombre tiene un antes y un después de Cristo. Esto es una realidad, hermano. Hay un antes y un después de tu encuentro con Cristo. Y a veces pensamos que está hablando únicamente aquí a las personas idólatras, aquellos que adoraban santos, y tratamos siempre de relacionarlo con la idolatría que tú y yo identificamos en nuestro contexto y en nuestra cultura. Pero Pablo aquí les está diciendo que servían a los dioses que por naturaleza, pues más bien dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y hermanos, esta esclavitud no es exclusiva de una gente o de la gente que adora imágenes. Tú debes de estar consciente que los corazones, nuestros corazones, son fábricas de ídolos. Y estos ídolos, como dice aquí que ni son dioses, terminan esclavizando la vida de las personas. Y eso crea que el hombre viva infeliz porque no le alcanza para satisfacer los mismos principios que veíamos hace 8 días, esos rudimentos que el mismo hombre pone a hacer para merecer. Así que lo que está diciendo Pablo, en otro tiempo tú eras esclavo de esta forma de vida donde el hombre es atraído a adorar lo creado porque no conoce a Dios, y en ese deseo de adorar a algo termina insatisfecho. Ahí estabas. Verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, conociendo a Dios, una vez que tú te encuentras con Cristo Jesús, con el Evangelio, tienes la capacidad de conocer a Dios, al Dios creador de todo. Dice la palabra que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Así que cuando conoces a Cristo, conoces a Dios. Y Pablo, parece que aquí se está él autocorrigiendo y vuelve a plantear este principio de conocer a Dios, diciendo más bien siendo conocidos por Dios. ¿Y qué quiere decir esto? No es lo mismo conocer a Dios que ser conocido por Dios. Y esto es una verdad que tú y yo necesitamos comprender. Porque tú puedes conocer a muchas personas famosas, pero estas personas no necesariamente te conocen a ti. ¿Cuántos de aquí conocen a Claudia Sheinbaum? A ver, levanten su mano. ¿No la conocen? ¿Quién es esa señora? Pues, creo que todos sabemos quién es Claudia Sheinbaum. Pero ¿cuántos de aquí pueden levantar su mano que Claudia los conoce a ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que alguien te conozca a ti se tiene implícito que hay una relación contigo. A menos que hoy esté aquí uno de sus hijos o su esposo, nadie puede jactarse de que esta señora, esta presidenta, lo conoce. Así que Pablo, en esta aclaración, dice una verdad bien interesante. Más bien,
siendo conocidos por Dios. Porque no es lo mismo conocer a Dios que ser conocido por Dios. Y por eso lo que vimos hace 8 días se vuelve tan vital para tu relación con Dios. Cuando tú eres hijo, te puedes relacionar con Él y Él te conoce. Y Él te conoce. Eso lo vimos en Gálatas 4 y 5, cuando dice que Dios envió a su Hijo para que nos redimiese y recibiéramos la adopción, este espíritu de adopción. Así que, si tú eres hijo de Dios, con toda seguridad puedes conducirte con que Dios te conoce. Y eso es padrísimo, hermano, porque eso significa que Dios ya quitó un grillete de esclavitud donde vivías antes, ese grillete de hacer para merecer, y ahora como hijo eres heredero, ¿no? De su herencia, lo que vimos hace 8 días. Ahora, ¿cómo es posible que alguien intente volver a la senda de la esclavitud? Esa esclavitud de los débiles e inútiles rudimentos, principios del mundo, para tratar de ganar un favor con el Padre. Yo sé que hay creyentes que vienen del catolicismo y es una tradición donde buscan a través de ciertos actos y ritos ganar el favor de Dios. Pero no solamente es en la gente que viene del catolicismo, tristemente también en el cristianismo sutilmente se acepta este tipo de principio o rudimento de hacer para merecer, cuando los creyentes aceptan estos llamados apostolados pastorales que les roban su voluntad para vivir. Aquellos hombres que tienen el señorío sobre las iglesias y sobre las personas, sobre sus decisiones. Y estos creyentes que aceptan estas ideas de estar bajo el yugo o bajo las instrucciones de ciertos dogmas o personas, pues están regresando a una esclavitud, hermano. Y te das cuenta que muchos de ellos terminan frustrados en su relación frustrada con el Señor. Así que Pablo está advirtiendo, no vuelvas a eso, no vuelvas a esa forma de vida donde eras esclavo. Disfruta esta nueva etapa, esta nueva vida siendo libre y siendo hijo de Dios, llevando tu relación con Dios de una manera natural y ser conocido por Dios. Así que verso 10, Pablo amplía la idea diciendo, guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y guardan los años. Y aceptan esta idea de pretender ganar el favor de Dios al cumplir todos los dogmas o todas las tradiciones. Y entonces aquí encuentras doctrinas tan sutilmente aceptadas por el cristiano como las doctrinas de las primicias. Estas doctrinas que te dicen que debes de traer todos tus recursos, los primeros recursos al templo, a la iglesia, y creyentes con la ambición de poder tener más son atraídos a dar y pretender negociar con Dios, con estos falsos maestros que les prometen que si traes las primicias Dios te va a dar mucho más, y entonces tristemente se vuelven esclavos de estas ideas. Así que, hermano, esto es sutil, no toca la puerta y te dice, hey, vengo a esclavizarte. Son ideas de hombres que esclavizan al cristiano, lo llevan a que pretenda que él pueda ganar algo por su esfuerzo. Y en este sentido, hermano, Dios nos bendice, pero Dios nos bendice con recursos y bienes porque somos sus hijos. No por cumplir las tradiciones de las primicias para recibir la doble porción, hermano. Tu hijo no tiene que hacer circo, maroma y teatro para que le des de comer diariamente. Le das de comer porque es tu hijo. Le das educación porque es tu hijo. Le atiendes sus necesidades de salud porque es tu hijo. Así que, hermanos, las bendiciones que recibimos de Dios, las recibimos porque somos sus hijos. Y como hijos amados, amamos la obra de Dios y participamos de las ofrendas y los diezmos porque amamos la obra que Dios está haciendo. Así que ese es un principio que tenemos en Calvary, que tú nunca nos vas a ver pactando y haciendo cosas estas raras para poder traer recursos a la iglesia. Simplemente confiamos en la obra que Dios hace en cada uno de los corazones
para que la generosidad y la bondad que Dios hace crecer en cada uno le lleve a participar de la obra en la cual Dios los ha puesto. Así que lo hacemos como Hechos 2, hermano. Y digo, estoy ampliando un poquito este tema porque ha sido una doctrina que ha lastimado mucho a la iglesia y tristemente vemos hoy a muchos creyentes que, mal enseñados por estas doctrinas, terminan esclavizados a estos sistemas y donde lo único que ven es cómo Dios no les bendice y cómo no reciben lo que esperan y su relación con Dios termina completamente rota. Así que estas tendencias esclavizantes, donde hoy muchos creyentes sutilmente caen, pues necesitan ser corregidas a través de la palabra. Y Pablo expresa con tono de preocupación por los Gálatas lo que dice aquí en este verso 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Me temo por ustedes. Siento feo que todo el trabajo arduo que hice sea en vano. Y el tono que ocupa Pablo no es ofensivo ni es de enojo, sino más bien es un tono de preocupación y ocupación al respecto de lo que un hijo está haciendo mal. Y un padre preocupado por su hijo está hablando. Pablo simplemente pudo haber dicho, ¿saben qué, Gálatas insensatos? Ahí se ven, que disfruten su legalismo, que disfruten su judaísmo, y pues a ver, me cuentan cómo les va. Pero Pablo no hizo eso. Pablo simplemente se duele porque parece que su trabajo está siendo en vano, pero confía en la gracia de Dios, lo que acabamos de cantar hace un ratito. Por eso Pablo, a través del Espíritu Santo, le lleva a escribir les escribe esta carta llena de amor, para poderles despertar de la fascinación en la cual ellos estaban cayendo. Y para que no creyeran que necesitaban hacer algo para con Dios, simplemente descansar en la gracia. Así que Pablo no abortó la misión, sino la gracia lo llevó a corregir lo malo que estaban haciendo estos débiles en la fe. Y él da de gracia lo que recibió de gracia. Así que esto es lo que hace un creyente también, hermanos. No condena, sino se ocupa para resolver lo que se necesita resolver. Pablo ha sido redundante en esto, ¿verdad? Ha sido repetitivo en esto. Y sería una contradicción que hoy simplemente abortara la misión por el tropiezo que ellos están teniendo. Nuestra naturaleza es muy atraída a regresar a los rudimentos del mundo, a hacer para merecer. Y lo hemos visto, ¿no? Esta condenación de, y hoy no fuiste a la iglesia, ya no, el Señor no te va a bendecir esta semana. Esta semana oraste solamente 10 minutos. Y esta semana solamente leíste un capítulo. Dios ya no te quiere, ya te desechó porque no te comprometes. Hermano, si has tropezado en tu caminar con Dios, la gracia de Dios está para sostenerte y levantarte. No te desanimes. Hay semanas malas. Todos las tenemos. Y quizás no pudiste invertir el tiempo que habías deseado invertir. No te preocupes. La gracia te sostiene y te levanta y no te deja tirado. Así que, 2 Corintios 12:9, Pablo, en esta porción de la carta de Corintios, describe lo que él ha experimentado a través de una condición de salud que él tenía y también esta debilidad que él padecía. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que con este amor que Pablo va a expresar en las siguientes palabras, va a enfrentar el problema por gracia hacia sus hermanos de Galacia. Y está abriendo Pablo un corazón lleno de intimidad, lleno de emotividad y lleno de sentimentalismo para tocar el corazón de los hermanos. Yo sé, hermanos, que muchas personas ocupan el sentimentalismo como manipulación y tú podrías a lo mejor pensar que Pablo está apelando a eso mismo, pero nada que ver. El Señor nos ha puesto sentimientos y no son malos, los sentimientos son buenos. Y Pablo está apelando a ese sentir que estos hombres tuvieron en algún momento por él
para reaccionar. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo no les dijo, les exijo que dejen de hacer esto. Simplemente les dijo, les ruego, hermanos. Los identifica como alguien parte de él. Y está apelando a esta relación que alguna vez tuvieron como hermanos. Esta actitud de ruego te deja ver que está preocupado por ellos. Y sabe que si les exige, lejos de sumar, va a restar la relación que tiene con ellos. Y este es un punto de quiebre. Porque Pablo pasó de ser el teólogo que nos dio toda la doctrina fundamental de la justificación, que leímos en los primeros capítulos y que los Gálatas acababan de leer hace unos minutos, a pasar de un, oh Gálatas insensatos y torpes, a un, hermanos. Y es que está escribiendo como un padre desesperado para que ellos reaccionen. No juzgues a Pablo, porque también nos pasa, nos llegamos a desesperar y, oh, Alfredo insensato, reacciona, pero te ama. Cuando el Señor te corrige es porque te ama. Cuando un padre te corrige es porque te ama. Y después ese amor se manifiesta en esta porción. Oh, hermanos, les ruego. A pesar de que Pablo tenía la autoridad de exigirles, no pierdas de vista eso, les ruega porque él apela al amor más que a la autoridad. Y ese amor nace en el corazón, un corazón lleno de su espíritu. ¿Y qué les ruega? Esto es interesante. Y aquí me voy a detener un poquito. A ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, porque está bien, bien padre. Si no la acabo, me llevo la porción para la siguiente. Pero, ¿qué les ruega? Sean como yo, imítenme. ¿Cómo podía Pablo rogar a los Gálatas que se volvieran como él? Eso está lleno de jactancia, algunos podrían pensar. ¿O acaso Pablo era perfecto para pedir que lo imitaran a él? ¿Acaso era un ejemplo a seguir? No, Pablo sabía que él todavía batallaba con el pecado, sabía que no era perfecto, pero tenía claro algo. Sabía que su fe era coherente con su vida. Si estaba invitando a imitarlo, es porque sabía que había algo digno de imitar. Pablo había sido un fariseo, había sido un maestro del judaísmo. Eso está en Filipenses 3, por tiempo no vamos a ir para allá, pero si quieres verlo en tu casa, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel y toda esta letanía de su currículum, ¿verdad? Pero cuando se encontró con Jesús se dio cuenta que nada de eso le sirvió. Y él fue libre de esa forma de vida esclavizada del fariseísmo, donde solamente se encontró asesinando a cristianos. Sus actos de mayor justicia lo llevaron a ser un asesino. Y él dice, yo ya estuve ahí. Pero cuando se encontró con Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad, dice la versión Nueva Traducción Viviente. En griego te es difícil dar patadas contra el aguijón. ¿Por qué te lastimas viviendo de esta forma? Y cuando les dice sean como yo, no les está diciendo sean tan fariseos como yo lo fui. Les está diciendo sean como yo ahora, que tengo una libertad en Cristo y que puedo vivir una vida basado en lo que Dios hizo y no lo que antes hacía yo por Dios. Así que esta nueva manera de vida lo transformó, siendo un perseguidor de cristianos, haciendo ahora alguien como ellos. Dice aquí la palabra, me hice como ustedes. Les amé y me involucré en su cultura. Mientras la religiosidad del judaísmo separaba a las personas y no les permitía hacer alianzas, el Espíritu de Cristo hizo que Pablo se hiciera como estos Gálatas. Piensa en la persona más religiosa que conoces. No digas su nombre, piénsalo nada más. ¿Es alguien digno de imitar? No respondas. ¿Es alguien que dices yo quiero ser como él? Difícilmente. Las personas que son religiosas y tienen un corazón endurecido por la tradición son esclavas de esto, no son personas que inspiren a alguien para imitarlos. Pero Pablo les está diciendo, imítenme.
Imítenme en la forma en que yo me hice como ustedes. Es el nuevo Pablo en Cristo. Este Pablo, que ahora es libre para imitar costumbres y hacerse como los Gálatas. Y esa libertad de hacerse como los Gálatas, de poderse echar su tocinito y sus taquitos de carnitas y ya poder comer unos pulpos y unos camaroncitos que los judíos no podían, pues no es nada más una libertad para hacer lo que tú quieras. Acompáñame a 1 Corintios 9, 19, 23. Pablo les está diciendo, imítenme de la manera que yo me hice, haciéndome como ustedes. ¿Y qué significa esto? 1 Corintios 9, 19 al 23. Observa lo que Pablo escribe aquí. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Viste? Su libertad no es para que él haga lo que quiera, simplemente es para que pueda ser siervo, servidor de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, no haciendo lo que yo quiera, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho débil a ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo les está diciendo, no regreses a la esclavitud, porque eso no te va a permitir romper las barreras culturales que llevan el Evangelio hacia otras personas y con eso cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Si Pablo no hubiera sido libre de eso, jamás hubiera ido al mundo gentil y Europa no hubiera conocido el Evangelio. Bueno, a lo mejor sí, pero a través de otra persona, no de Pablo. Por eso la invitación es, les ruego y escúchenme y véanme y sigan mis pasos, imiten mi andar en Cristo en libertad. Y para todo creyente es importante hablar con el ejemplo. Pablo está hablando con el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tú y yo estamos obligados a ser perfectos? Definitivamente no. Nadie podría, te cansarías. Ni el mismo Pablo lo fue. Pero entiende esto, hermano. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser real. Mi fe, hermanos, está lejos de ser perfecta. Mi fe está lejos de ser la justa y la intachable fe. Pero si de algo estoy seguro, es que mi fe, aunque no es perfecta, es verdadera. Y lo sé por la obra que Cristo está haciendo en mí y ha hecho en mí. Y esa fe verdadera me da la capacidad de poderle decir a mis 3 hijos, imítenme, sigan mis pasos. Ellos me ven todos los días. Ellos saben también cuando me enojo y cómo me pongo cuando me enojo. Ustedes no me han visto. Pero ellos saben que a pesar de mi imperfección como padre, mi fe en Cristo es genuina. Y las cartas están llenas de este mensaje. Imítenme, sean como yo imito a Cristo. ¿Hay jactancia aquí? De ninguna manera. Hay honestidad, hay coherencia, hay congruencia en esta invitación de imitar. Porque muchos cristianos usan la verdad de no me veas a mí, ve a Cristo. Y está bien, pero yo veo a Cristo a través de ti también. Y eso lo hacen para no asumir la responsabilidad de su testimonio. Pero como papás, como los que tenemos hijos todavía que dependen de nosotros, podemos pasarnos a bibliazos para que vengan a la iglesia o para que vengan a la escuelita dominical. Y si en lugar de eso mejor apelamos al sentimiento de decirles, imítame. Te ruego que veas mi vida en Cristo y sigue mis pasos. Porque si el camino que yo les marco a mis hijos no tienen mis huellas, pues ellos no entienden por qué los estoy mandando por ese camino. Y tristemente se les manda por un camino que a veces muchos padres no conocen. He conocido padres que envían a sus hijos a escuelas cristianas con el objetivo de que los hagan cristianos. ¿Por qué? Porque en la casa no ven a Cristo. Entonces, cuando esos hijos crecen
lo primero que hacen es aborrecer el cristianismo porque fueron obligados a ir a una escuela, a simular en una escuela lo que no eran en casa. Y la incongruencia de la fe termina llevando a hijos pródigos. Así que lo que decimos que creemos tiene que empatar realmente con lo que somos. Y eso abre la puerta que puedas decir, imítame, sé como yo. Por eso es tan vital el instruir al niño en su camino, con una fe que aunque no es perfecta, sí deba ser real, sí tiene que ser genuina. Padre, pide perdón cuando tengas que pedir perdón, cuando has lastimado el corazón de tu hijo. No dejes que el orgullo te impida eso. Ellos van a aprender más de tu perdón que de tu regaño. Y eso es una fe genuina. No perfecta, pero genuina. El Señor te va a ir perfeccionando, a todos nos va perfeccionando. Yo a veces le digo a Pablo, perdóname porque contigo eché a perder. Te tocó ser el primero y eché a perder. Contigo aprendí a ser papá. Quizás Andrea ya la tiene más fácil. Pero pedirle perdón a nuestros hijos es parte de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Así que cuando tú pidas perdón, le muestras el camino del perdón a tu hijo también para que lo haga. Y en esta escalada de emotividad, Pablo apela a un recuerdo, versículo 13 de Gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó a Galacia venía enfermo, traía problemas de salud. La Biblia no describe qué, y todo lo que se diga es mera suposición, especulación. Hay muchos comentarios al respecto, pero estaba enfermo, esa era una verdad. Y los Gálatas lo recibieron sin desprecio, sin rechazo por su condición. Ahora, aún sin recibir el Evangelio, estos hombres fueron hospitalarios y fueron generosos. Pablo ilustra su actitud como la de me recibieron como a un ángel de Dios, incluso como a Cristo Jesús. Y hay personas que aunque no conocen el Evangelio, Dios los ha preparado a escuchar el Evangelio y les da ese corazón generoso e increíble de hospitalidad con sus hijos. ¿Cuántos has conocido así? Personas que no conocen a Cristo, pero son súper generosos, súper hospitalarios. Y literal dices, este cuate nada más le falta ser cristiano. Su corazón está preparado para el Evangelio. Pero si Pablo hubiera seguido siendo esclavo de la ley, de ninguna manera hubiera entrado a la casa de uno de estos hombres y el Evangelio no hubiera llegado a las regiones de Galacia. Así que Pablo les está diciendo cuán importante es quitarse de esa esclavitud, de la cultura del judaísmo que impedía relacionarse con otros pueblos. Eso está en Deuteronomio, por tiempo no vamos a ir allá, si tú quieres leerlo en tu casa, Deuteronomio 7, el Señor les advertía de no relacionarse con otros pueblos. ¿Por qué? Porque sus hijos iban a ser desviados por los otros pueblos e iban a terminar sirviendo a otros dioses. Entonces había una razón de eso. Pero estas normas que Dios dio en el Pentateuco fue en un momento específico para Israel y ahora los Gálatas las estaban queriendo hacer suyas. ¿Te ha pasado que conoces a otras personas que en otro tiempo eran súper amables, súper hospitalarias, súper gentiles, pero un día entran a una secta o a una religión o se hacen de los que van y tocan puertas cada domingo y de repente te dejan de hablar y de repente ponen una barrera llamada religión y no vuelves a hablar con ellos? Bien triste. Eso es lo que la religión hace. Y esto es lo que Pablo les está advirtiendo que no hagan. Recuerden cómo eran al principio y síganse comportando con esa misma apertura que la ley les impediría tener. Ahora, verso 15. Les pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde quedó ese espíritu de alegría que antes tenían y de gratitud? Porque para este punto Pablo ya no era bienvenido en la región. Para este punto ya cuestionaban su autoridad, ya desechaban su apostolado, ya estaban con una actitud grosera y jactanciosa. Y Pablo les dice, ¿dónde quedó esa alegría que antes tenían? Y esa gratitud con la que me recibían. Así que Pablo va a magnificar, fíjate, las palabras, diciendo, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido,
os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eras tan generoso, eras tan libre, eras tan bueno en este contexto de incluso desprenderte de algo tan valioso como tus ojos con tal de dármelo. Ahora, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó eso? Versículo 16. Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Te das cuenta? Pablo ya era visto como un enemigo para la iglesia en Galacia. ¿Me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? Esta es una pregunta bien profunda, hermano. Y es digno de detenerse a entender qué está diciendo Pablo con esto, porque muestra una realidad. Como pastores, como maestros de la palabra, somos llamados a predicar la verdad, porque la palabra es la verdad de Dios. Pero esta palabra, tú no me dejarás mentir, es como una espada de doble filo que corta la carnita que nos sobra, ¿verdad? Así como taquito al pastor, viene cada domingo y nos da una buena rebanada. Y estoy consciente que eso ofende y duele. Y no es algo que nuestra carne quiere escuchar. Hermano, predicar la verdad no me hace tu enemigo. Yo soy el primero que recibe la tunda del Señor. Primero el Señor a mí me quebranta con su palabra y después lo que yo enseño aquí, pues yo ya me dolí de eso. Pero eso no me hace tu enemigo, hermano. Y los creyentes necesitamos entender que la verdad es más importante que la comodidad. Estoy consciente que hay gente que viene a la iglesia de este estilo, de esta forma de enseñanza, donde el centro no es la adoración extravagante, donde el centro no es el hablar en lenguas, donde el centro no son las artes, donde el centro es la palabra de Cristo. Y se ofenden. Hay personas que dicen, es que es aburridísimo, es que no me gusta, es que necesito como más, ¿no? Más emoción. Y buscan una iglesia cómoda, con buena música, con grandes escenarios, luces, lo que tú quieras, porque quieren consumir espiritualidad, pero no quieren que su vida sea transformada. La iglesia que Dios nos ha dado tiene como el centro exponer la palabra de Dios, y si te das cuenta es donde más tiempo invertimos. Así que la carne se ofende cuando la palabra es expuesta, y algunas personas toman a los pastores como enemigos, así de, ¿quién le fue a decir? Tú le fuiste a decir al pastor mi vida, ¿verdad? Ya todas las pedradas que me dijo. Hermano, la parte padre de llevar el verso a verso es que eso es lo que tocaba el día que te tocó venir y Dios lo preparó para ti. Así que no es algo que me hayan venido a contar, sino es más bien algo que el Señor había destinado para el día de hoy, para tu condición el día de hoy, y eso no me hace tu enemigo. Entonces nada más quería aquí resaltar esto, porque si Dios te ha traído a Calvary a escuchar su palabra, es lo que el Señor quería que escucharas hoy. Y no lo tomes personal. Considera, hermano, que los ministros de Dios solo somos bocinas de la palabra de Dios. Pero es triste cuando la verdad está corrigiendo a una iglesia y la iglesia responde con hostilidad. Es lo que estaba pasando en Galacia. Estaban siendo hostiles con Pablo. Y cuando una iglesia pierde el afecto por su pastor, ha perdido todo. Porque lo empiezan a enjuiciar por el exterior, lo empiezan a enjuiciar por la apariencia, lo empiezan a enjuiciar por los logros o no logros, o por la fama que ya consiguió la iglesia, ¿verdad? Pues era más famoso el judaísmo que el apostolado de Pablo. Pablo andaba todo enfermo, todo mal. Los judíos andaban florecientes. Entonces, los gálatas fueron atraídos a esto. Así que, hermano, no perdamos el afecto por nuestros pastores, por más imperfectos que somos. Somos emisarios de la palabra, pero no somos enemigos de los hermanos. Y Juan Calvino comentó algo sobre esto, me gustó y lo traje para compartir. Dice, no basta con que se respete a los pastores si no se les ama. Ambos son necesarios, el amor y el respeto. De lo contrario, la enseñanza no tendrá un sabor dulce nunca más. Y declara que ambos habían sido verdad de Pablo entre los Gálatas, el amor y el respeto. Ya había hablado del respeto anteriormente, ahora habla de su amor.
Así que ama a tu pastor, hermano. Perdóname por decírtelo, pero porque vas a disfrutar más las enseñanzas. No somos enemigos y tu espíritu disfrutará lo que enseña, aunque tu carne no, y mi carne tampoco, créeme. Ahora que estuvimos en la conferencia de pastores, sí, también Dios me tundió ahí unas buenas. Pero mi espíritu sale alegre, sale contento. Y finalmente Pablo revela el corazón de estos hombres, estos falsos maestros que han llevado a la iglesia a desviarse de la verdad. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo, ya voy a terminar. Nos quedan 3 versículos, pero me los voy a echar rápido. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Son estos hombres que desean que toda la atención, toda la generosidad, toda la bondad de la iglesia sea para ellos, no para Pablo. Y muchos grupos utilizan técnicas así. Estas técnicas del bombardeo de amor llenan a la gente de amor, de afecto, para que tú dudes si estás en la iglesia correcta y vente para acá, acá hay un grupo más cool, acá hay jóvenes más chidos, acá hay música y reuniones más wow. Sin embargo, lo que hacen estos hombres, que sucede hoy en día, apartar, separar a los hermanos, es para que ellos tengan una recompensa. Si alguien te está invitando a otra iglesia, si es el Espíritu Santo, dale. Yo nunca te voy a estorbar si el Espíritu Santo te mueve a otra iglesia, porque te va a hacer crecer. Pero si estás pensando cambiarte de iglesia solo porque te diviertes más o estás más cómodo en otra iglesia, cuestiona por qué te están invitando a otra iglesia. ¿Buscan tu crecimiento espiritual o solamente buscan llenar una butaca más en su reunión? ¿Cómo lo puedes descubrir? Es muy fácil. Si realmente el que te está invitando le interesa tu vida y está en tu vida, te va a estar edificando todos los días de la semana, no solamente el domingo que hay una reunión. Te va a poder edificar en un café, te va a poder edificar en un desayuno, te va a poder edificar en una llamada telefónica. Pero regularmente cuando los hombres quieren únicamente llenar auditorios, pues es evidente que no se involucran en nada más de tu vida. Entonces, ahí es una situación que estaba pasando. Los maestros de la ley querían ganar para ellos adeptos. Y versículo 18, Pablo exhorta y dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Si buscas lo mejor para tu crecimiento en estos hombres, pues que sea en todo tiempo, no solamente cuando Pablo estaba presente, porque es lo que sucedía. Estos hombres se hacían presentes cuando Pablo tomaba su rol en la iglesia. Y parecía que estos maestros judaizantes se preocupaban por los Gálatas solo en temporadas, no todo el tiempo. Hermano, si tú estás en una iglesia que se preocupa por ti todo el tiempo, es ahí donde el Señor te va a conformar. Si solamente se preocupan para un evento, pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor guía. Y finalmente Pablo apela al afecto paternal en estos últimos 2 versículos, diciéndoles, hijitos míos. Ah, qué tierno Pablo, ¿verdad? Ya pasó de hermanos, ahora a hijitos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mis queridos hijos, usa una metáfora. Pues Pablo no fue mujer, no tuvo hijos, no sabe lo que son dolores de parto, pero usa esta metáfora para hablar de lo doloroso que es dar a luz. Y mostrar que busca lo mejor para ellos. Cuando tú le dices a tu hijo, haz esto, haz esto, haz esto, lo que buscas es su bien. No buscas tu beneficio, buscas una bendición para ellos. Y es lo que Pablo está apelando aquí. La metáfora de dar a luz es interesante porque imagínate a un bebé, después de los dolores de parto de una madre, sale y crece y a los 6 años te diga, pues yo no te pedí nacer, así que quiero regresar al vientre y yo nacer por mi propia fuerza. Sería absurdo, completamente absurdo. Bueno, pues así era de absurdo la idea de los Gálatas de querer volver a la ley para tratar de cumplirla y nacer por su propia cuenta. Así que Pablo les dice, no me hagan sentir este dolor, me duele, vuelvo a sentir el dolor de parto por esta situación en ustedes. Y no es un desprecio, hermanos, es una metáfora del sufrimiento que Pablo tenía. Y dice, me encanta, y esto llévatelo. Pero lo vuelvo a sufrir nuevamente
hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de la carta de Gálatas, y para ti y para mí, es que Cristo sea formado en ti y en mí. Ese es el propósito, hermano. La carta no va a terminar aquí. Dice versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo todavía va a escribir unos versos más del 4, 5 y 6. Y dice, quisiera estar con ustedes y hablarles de manera diferente, pero por ahora no puedo. Y este tono no fue el común denominador de las cartas de Pablo. Podemos ver cartas muy llenas de amor, pero esta sí trae mensajes fuertes para que reaccionen aquellos creyentes que estaban caminando por el camino equivocado. Hay mucho amor en su iglesia en la carta de Gálatas, mucho amor, a pesar de los regaños, a pesar de, hey, no te comas esa canica, hey, no metas la mano en la clavija, hey, no juegues con agua aquí. Hay mucho amor en esas instrucciones. Y esta carta llena de doctrina y de sentimiento paternal tiene el propósito de que Cristo sea formado en ti y en mí. Déjame terminar con esto. Quiero que observes todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Gálatas nos ha enseñado la forma en la que Dios se acercó al hombre a través de Cristo para darnos la justificación. Y esa justificación tuvo un precio, el precio de sangre, el precio de Cristo. Y ese pago nos redimió de una situación de esclavitud. Y esa esclavitud, esos rudimentos del mundo de hacer para merecer, quedaron atrás. Pero Dios sabe que por el pecado que aún hay en ti y en mí, somos tentados a regresar a eso. Por eso esta carta es tan importante a la iglesia. Si tú has llevado tu relación con Dios a través de lo que tú puedes hacer para Dios, Dios quiere decirte, hey, no necesitas hacerlo. No te obligues a hacer lo que no nace en ti. Déjame que yo produzca en ti el querer como el hacer. Es su espíritu el que te va a llevar a que si algún día te aburrías de los sermones, hoy los disfrutes. Que si algún día se te hacían aburridos los discipulados, hoy anheles un discipulado. ¿Qué sucede? Es un cambio en el corazón, pero deja que el Señor lo haga. Así que Dios sabe que somos incapaces de alcanzar nuestra justicia y nos dio el pago justo a través de Cristo. Y esto fue por gracia, un regalo que no merecíamos. Él proveyó la solución, pero no quedó ahí. Nos adoptó como hijos. Y así que como hijos, hermanos, nuestros espíritus pueden clamar a Abba Padre. Algunas enseñanzas como estas, donde tocamos temas de padres, llegan a ser incómodas, pero nos ayudan a despertar de algunas cuestiones que necesitamos despertar con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto, porque pues esto no es algo que humanamente podamos hacer. Necesitamos a su Espíritu guiándonos para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces también vamos a entonar un canto, me va a ayudar aquí Marga a entonarlo y ahí en tus propias palabras, en tus pensamientos, el Señor seguramente hoy habló algo a tu corazón. Medita en esto y vamos a pedirle al Señor. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a abrazar tu palabra con el entendimiento correcto, Señor. Gracias porque nos has dado la dicha de ser llamados hijos tuyos, no porque nosotros hagamos o cumplamos ciertas condiciones que están en tu palabra, que son muy buenas y tienen un propósito, sino más bien tú nos has hecho hijos tuyos y como hijos nos has dado a tu Espíritu que nos ayuda a guiar una vida que te agrada, Padre. Perdónanos si hemos sido necios en algunas cosas que creemos que deben de hacerse de cierta manera. Perdónanos, Padre, porque todavía nos tropezamos, todavía caemos, pero hoy hemos entendido que tu gracia nos levanta y nos sostiene, Señor, y por eso podemos venir un día más a ti.
Permítenos genuinamente creer en ti, Señor, tener una fe que es congruente, que es coherente y que podamos inspirar incluso a nuestros cercanos a seguirte por la fe genuina y verdadera que nos has dado. Gracias te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén.